colegas que se han unido a esta sesión. Más que una sesión de clase maestra, es una sesión que busca motivar y enfatizar en los sentidos de este curso género y educación. Tengo mucho tiempo ya de experiencia como docente, como decía Rosa hace un momento, en escuelas públicas y en universidades. Y mi misión y el sentido de mi trabajo profesional es contribuir en la construcción de una educación democratizadora, de una educación que contribuya a formar personas, ciudadanas y ciudadanos comprometidos con una sociedad más justa para todos y para todos. Y para ello es fundamental incorporar el enfoque de género en las políticas educativas, en nuestro rol docente cotidiano, en nuestras vidas, sin duda también, como docentes, como profesionales, como servidores y servidoras, ¿no? Yo quiero invitarlos e invitarlas a mirar en un primer momento nuestro entorno. Vamos a hacer una mirada muy rápida en realidad. Podríamos detenernos muchísimo más en este reconocimiento de nuestro entorno, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes en quién pensamos cuando la publicidad en los diferentes medios de comunicación es de detergentes, de computadoras, de electrodomésticos, de profesiones vinculadas a las ciencias, a la ingeniería, de profesiones vinculadas a la educación, a la enfermería y a la obstetricia, probablemente se aparecen en imágenes en nuestra mente de personas con un sexo determinado, ¿no? Y es muy probable que, porque además es lo que se reproduce y se comunica permanentemente en los medios de comunicación, es que la publicidad vinculada a detergentes está muy relacionada a imágenes de mujeres, el de computadoras a hombres, que además aparecen mucho para el Día del Padre, ¿no? Electrodomésticos a mujeres, que también suelen ser más frecuentes cuando se celebra el Día de la Madre y se piensa que un regalo muy propicio para las madres son los electrodomésticos que permiten la preparación de alimentos y la limpieza del hogar. Y si hurgamos un poquito en las imágenes que aparecen ante nosotros, ante la publicidad de profesiones vinculadas a las ciencias y a la ingeniería, lo más probable es que aparezcan varones, ¿no? Y lo propio, si pensamos en profesiones vinculadas a servicios, básicamente, como educación, enfermería, obstetricia, lo más probable es que aparezcan en nuestras mentes imágenes de mujeres. Es decir, aquellas tareas vinculadas con el cuidado de la vida, tanto en lo doméstico como en profesiones vinculadas a los servicios de las personas, vamos a tener representaciones de mujeres. Y aquellas actividades vinculadas al conocimiento, a las ciencias, a la tecnología, van a estar vinculadas a varones. Es muy probable, no lo puedo aseverar, pero es muy probable, ¿no? Por otro lado, si podemos hacer una observación, si pudiéramos hacer una observación etnográfica, y yo los invitaría y las invitaría a que puedan ir a los centros comerciales, ¿no? A tiendas donde, o centros comerciales, grandes departamentos donde se ofrecen accesorios, regalos y juguetes para los niños y niñas, es muy probable que ustedes encuentren un diálogo como este, ¿no? Que lo primero que va a preguntar la persona que está trabajando en esa tienda es si el regalo que busca esta señora, esta señorita, es para niño o para niña. Porque los juegos, los juguetes, la ropa también, están claramente seleccionadas y separadas según sexo. Y los juguetes, mientras que los juguetes de niños están muy vinculados a la actividad, a la destreza física, al desplazamiento, a la fuerza, a la competencia, los juguetes, en este caso que estamos viendo aquí,
de niñas están muy asociadas a reproducir los roles de cuidado de la vida al interior del hogar, al cuidado de bebés, de niños, de niñas, a la cocinita, ¿no? A jugar a tareas domésticas desde muy pequeñas, o vinculados al cuidado de la belleza, ¿no? Juguetes y juegos donde más bien se restringe el desplazamiento y el desarrollo de capacidades físicas, corporales, de fuerza, de competencia, de dirección, de velocidad, ¿no? Desde muy pequeñitos y desde muy pequeñitas encontramos estas claras diferencias que van marcando la socialización y el desarrollo de capacidades en niños y en niñas. Pero también, si yo les propusiera que me contaran algunos refranes, probablemente algunos de estos refranes o mensajes que nuestras familias, nuestras madres, nuestros padres, nuestros cuidadores y cuidadoras adultas y adultos nos han dicho a lo largo de nuestra vida, más en determinada etapa de nuestra vida, ¿no? Algunos de estos refranes se dicen mucho en el inicio de la adolescencia o en el periodo de la adolescencia, donde en general nuestra cultura adulta tiene mucho temor a la vivencia de la sexualidad de los chicos y de las chicas, ¿no? Entonces, cada una de estas afirmaciones señalan un conjunto de atributos, mandatos, roles, expectativas, dependiendo de si se es mujer o si se es hombre. El hombre propone y la mujer dispone, ¿no? Que está muy vinculado a quien propone la práctica sexual. No solo hay que serlo, sino parecerlo, muy vinculado al recato y al honor que tenemos que preservar las mujeres en nuestra forma de hablar, en nuestro comportamiento, en fin, en nuestro movimiento. Cuando la mujer dice que no, quiere decir que sí. Esta es una frase muy infortunada que en muchos casos avala el abuso y la violencia sexual. Hay que sufrir para lucir bonitas, y esta es la dictadura de la moda y de los cánones de belleza en el cuerpo de las mujeres. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. A la mujer en casa nada le pasa. Mujer que cocina se casa pronto. Macho que se respeta tiene 2 mujeres. Los hombres son más inteligentes que las mujeres. Muchas de estas afirmaciones se dicen constantemente a lo largo de nuestra vida. Quizá ustedes han escuchado más de una, ¿no? Y forma parte de nuestro entorno. A ver, perdón. Otro de los mandatos que permanentemente escuchamos, ¿no? Y que podemos reconocer claramente en los espacios de la escuela, pero también en los espacios de la familia, en los espacios comunitarios de nuestro barrio, de la comunidad, son estas afirmaciones que, si tuviéramos un poco más de tiempo, yo les preguntaría qué tan de acuerdo o en desacuerdo están, ¿no? Las mujeres deben saber cocinar y cuidar la casa, ¿no? Para que nos casemos pronto y para que nos vaya bien en la vida. También, bueno, cada vez se alienta más el hecho de que las chicas estudien y tengan un trabajo, pero sin descuidar el cuidado de la casa, ¿no? Y de su futura pareja y de sus futuros hijos. Los hombres no deben llorar, las mujeres deben ser lindas y delicadas, los hombres deben gobernar, organizar, ser autoridad. Las mujeres necesitan ser protegidas por el varón. La matemática y las ciencias son para los hombres. Esto se suele señalar de manera recurrente en muchos espacios educativos, tanto de la educación básica como de la educación superior, ¿no? Las mujeres necesitan ser protegidas por el varón. Las mujeres deben respetar la autoridad del hombre. Los hombres deben mantener a la familia. Las mujeres son de la casa, los hombres son de la calle. Las mujeres son responsables del cuidado de los niños. ¿Me permiten un segundo?
que justamente estoy sola en casa y están tocando la puerta. Son cosas que pasan en la virtualidad. Ok. ¿Qué otros aspectos podemos reconocer en nuestro entorno, entonces? Situaciones y cifras oficiales de las diferentes instituciones del Estado, ¿no? La violencia hacia niñas y adolescentes, la otra pandemia que vivimos como país y que vivimos como planeta, pero particularmente en nuestro país, que precede a la pandemia. Este no es un problema producto de la pandemia, sino es un problema de nuestra sociedad de hace muchísimo tiempo y que se ha visibilizado claramente o se ha mostrado en su mayor dimensión durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud el año 2020 nos señala que 36 niñas y adolescentes fueron víctimas de muerte materna. Eso significa que estuvieron embarazadas a muy temprana edad. El 2020 también, el Ministerio de Salud nos señala que 733 niñas y adolescentes fueron madres tras una violación sexual. Esto es muy recurrente, ¿no? El embarazo adolescente está muy vinculado a la violencia sexual como causa de una gran mayoría de esos embarazos. 19 partos fueron de niñas menores de 10 años. Esta es una cifra horrenda, ¿no? Porque las cifras oficiales de embarazo adolescente registran embarazos de las adolescentes entre 15 y 19 años, pero no a las de menor edad. Es decir, lo tiene registrado el Ministerio de Salud, pero no se hace tan visible. El embarazo adolescente en nuestro país, desde hace ya bastantes años, se mantiene entre 13 y 14%, ¿no? Esta cifra se hace mucho más compleja y mucho más alta en áreas de la Amazonía. Hay regiones como Amazonas o como Loreto en que el embarazo llega al 30%. El 2020, 14.264 casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. De ellos, 65% fueron contra niñas y adolescentes mujeres. Porque la discriminación de género afecta fundamentalmente a niñas y mujeres, también a la población LGTBI. 3.024 casos de violencia sexual. Estos casos son los registrados, pero tomemos en cuenta que hay un subregistro, lamentablemente en nuestro país, no solamente en niñas y adolescentes, sino también en mujeres adultas de situaciones de violencia. El año 2020, la Defensoría del Pueblo nos señala, esta es una cifra horrenda, de la que escuchamos que se hace muy poco en nuestro Estado peruano y de la que se habla muy poco por las instituciones del Estado, por las autoridades de nuestro país, ¿no? Hubo 3.835 niñas y adolescentes desaparecidas, obviamente por una situación de trata, ¿no? De enero a julio del 2021 fueron 2.182, pero ahora sabemos que fueron casi 4.000 niñas desaparecidas durante el 2021. Según estudios de UNICEF, 71% de adolescentes piden baños que garanticen privacidad, comodidad y limpieza, es decir, servicios diferenciados. Esto para poder ser conscientes que nuestras escuelas, muchas de nuestras escuelas carecen de servicios de agua, de desagüe, pero además de baños diferenciados para chicos y para chicas, ¿no? Otra de las situaciones u otra de las distintas formas de discriminación que encontramos en nuestra vida cotidiana y sin duda en la escuela y en la educación en general es que la diversidad sexual y de género sigue siendo un desafío enorme, sigue siendo un desafío inmenso que desarrollemos capacidades y una convivencia igualitaria y de respeto, de acogida a la diversidad. Además, podemos decir entonces, que en nuestro entorno identificamos situaciones de discriminación, de violencia de género y de invisibilización hacia las mujeres, en el conocimiento, en las matemáticas, en las ciencias, en la historia, ¿no? Encontramos entonces en nuestros entornos familiares, sociales, de comunitarios, en nuestra vida laboral,
en la publicidad y en los productos culturales roles y mandatos de género que se reproducen en la familia, en los medios de comunicación, como por ejemplo esta horrenda publicidad que seguramente ustedes han visto hace algunos años, si suelen ir a la playa y viven en Lima y van al sur, esta publicidad muy denigrante de las mujeres, ¿no? En el que la mujer es tratada, es tematizada como un objeto sexual por los medios de comunicación. Pero además hay misoginia e invisibilización del aporte de las mujeres al conocimiento. Hay una invisibilización de las mujeres en las epistemes, en la historia, en las ciencias, en la política, en la filosofía. Y sin embargo, sabemos que las mujeres han aportado sustancialmente a todos estos conocimientos, ¿no? En este contexto, entonces, la escuela o la educación superior, cual fuera el nivel en el que trabajemos, ¿reproduce o transforma mandatos de desigualdad? Y precisamente lo que el curso busca responder es ¿por qué género en educación? Y planteamos 3 razones fundamentales. Uno primero, que el curso busca desarrollar y se afirma en esta convicción, es que es fundamental incorporar género en educación para construir un mundo más justo y humano. Hay enormes brechas de desigualdad y formas de discriminación. No solamente se trata de acceso a la educación, sino de que estando dentro de la escuela o de los espacios formativos a nivel superior o tecnológico, se vivencien situaciones de igualdad entre los géneros. Entonces, cuando hablamos de género en educación, vamos más allá del acceso. Y decíamos que la apuesta por un mundo más justo y humano requiere necesariamente incorporar el enfoque de género porque vivimos situaciones de profunda desigualdad. La segunda razón que para nosotras es muy importante es que género en educación es una exigencia jurídica y ética. Es decir, el Estado peruano ha firmado un conjunto de mandatos internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 4 en particular, pero a lo largo de los ODS tenemos el enfoque de género de manera transversal y tenemos también el compromiso con la CEDAW, tenemos el convenio Belén do Pará, que nos ampara también para, como primera medida, la educación para transformar las situaciones de violencia de género, las concepciones que tenemos las personas y que están a la base de la reproducción de la violencia de género. Pero tenemos un muy grande marco normativo que sustenta la importancia de incorporar el enfoque de género en la educación. Y lo vamos a desarrollar en el curso. Y la tercera razón es que la desigualdad entre hombres y mujeres en el plano educativo es una realidad persistente. No solamente en brechas de oportunidad, como les decía hace un momento, quizás estas brechas se han ahondado más durante el proceso de la pandemia y post-pandemia, ojalá que ya estemos en la post-pandemia, no solamente en el sentido de cuánto las mujeres accedemos a educación, cuánto las mujeres accedemos a cargos públicos, cuánto las mujeres tenemos derechos sexuales y reproductivos y los servicios de salud atienden esos derechos, sino también en formas de discriminación. Es decir, estando dentro de los espacios educativos, formativos, vivimos la reproducción de roles, mandatos, expectativas desiguales por ser mujeres o por pertenecer a la población LGTBI. Asumimos que el enfoque de género es fundamental en educación porque la educación es un espacio de socialización en donde en muchos casos se reproduce la discriminación de género, ¿no? Tenemos ahora mismo a congresistas en nuestro parlamento que están promoviendo que se intervenga sobre textos escolares cuya rectoría la tiene el Ministerio de Educación, obviamente con participación en general de las familias que participan en
los CONEI en las escuelas o en las asambleas de madres y padres de familia, ¿no? Pero hay una intención deliberada de restringir la incorporación del enfoque de género en educación. Y tenemos clarísima convicción que sin el enfoque de género en educación es imposible una educación democratizadora. No podemos desarrollar una educación como derecho si no se incorpora un enfoque como el de género que nos permita visibilizar, develar y cuestionar los patrones de desigualdad y de discriminación basada en sexo, basada en género, que impide que hombres y mujeres, no solo las mujeres, mucho más las mujeres, pero también los hombres, desarrollen plenamente todas sus capacidades, todas sus competencias, desarrollen plenamente su autonomía y puedan decidir sus proyectos de vida conjuntamente con soporte de la comunidad. En el caso de los hombres, por ejemplo, es flagrante el impedimento o la restricción del desarrollo de la dimensión socioafectiva por mandatos de masculinidad hegemónica que les impide expresar un conjunto de emociones y sentimientos y de vincularse de manera más humana con las personas de su entorno, ¿no? Entonces el enfoque de género y la educación nos permite construir relaciones igualitarias y horizontales entre hombres y mujeres y entre todos los seres humanos, ¿no? Con un enfoque de género e inclusión, porque además vamos a trabajar en el curso también, cómo es que las mujeres somos diversas y también son diversos los hombres. Las mujeres en general sufrimos una situación flagrante de discriminación, de violencia y desigualdad en nuestro país. Pero ser mujer rural agrava esa situación. Ser y niña rural agrava mucho más. Ser mujer, ser niña, ser indígena, mucho más aún. Y ser mujer, ser niña, ser rural, ser indígena y tener alguna discapacidad nos ubica en una situación de mucho mayor discriminación, así como ser también una niña afroperuana, ¿no? Entonces, la educación es asumida como un derecho fundamental que permite acceder a otros derechos y como la estrategia más importante para construir la igualdad de género. Esto lo dicen los diferentes convencionales, lo dice el Plan de Igualdad de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo dice nuestro Plan contra la Violencia de Género, ¿no? Que la educación en sus diferentes niveles y modalidades permite, si se incorpora el enfoque de género, transformar patrones culturales, estereotipos que impiden la igualdad entre los seres humanos, ¿no? Y permite también formar a las personas para que puedan asumirse, entenderse, significarse como iguales en derechos a las otras personas, ¿no? O sea, transformar las subjetividades. Y por lo tanto equilibrar las relaciones de seres humanos. Esta es la extensa normativa que no la vamos a revisar aquí, sino a lo largo del curso, ¿no? Tomando en cuenta también cuáles serían las mayores expectativas, las mayores necesidades e intereses de aprendizaje de las y los participantes, ¿no? Pero hay incluso más normativa, ¿no? Hay normativas que están referidas, por ejemplo, más a la prevención y atención de la violencia de género, y otras que están más vinculadas al derecho que tenemos los seres humanos a la educación sexual integral desde que nacemos hasta que nos morimos, porque somos seres sexuados y la dimensión de nuestra sexualidad es fundamental a lo largo de nuestra vida y para nuestro desarrollo como personas. Hay normativa que está mucho más vinculada a situaciones de igualdad al interior de la escuela, ¿no? Y entonces, el enfoque de género propone mirar con lentes de género. Género es una categoría de análisis, es una teoría. Los estudios de género son una teoría fundamental de las ciencias sociales. Permite mirar con lentes de género las rutinas, o sea, lo que cotidianamente sucede en los espacios educativos, los procesos, los espacios, los aprendizajes, las interacciones que permitan comprender las dinámicas y sentidos de la escuela, deconstruirla, es decir, analizarla,
para proponer y construir desde las políticas y los actores una pedagogía en y para la igualdad. Una pedagogía en y para la igualdad y la justicia, segura y libre de violencia. Y acá ponemos un énfasis en que el enfoque de género no solamente nos permite, no es solo una lupa o lentes que nos permiten mirar y visibilizar aquello que se ha naturalizado, visibilizar aquello invisible, ¿no? Sino que además el enfoque de género nos permite proponer alternativas de cambio frente a esos mandatos, roles y expectativas discriminadores por género. Bueno, muchas gracias. Quedo muy atenta a sus preguntas. Esta solamente es una pequeña introducción, una pequeña motivación a lo que sería el curso. El curso busca responder desde la escuela a las posibilidades que tiene la escuela o la educación. Nos desempeñemos tanto en formación de formadores o en escuela en la escuela básica, en la educación básica, a poder promover de qué manera, por qué y cómo incorporar el enfoque de género en la educación. Muchas gracias. Gracias, Yolanda, gracias a ti. Como lo comentaba en el chat, las personas que deseen pueden dejar sus comentarios en el chat de este Zoom, o si gustan pueden abrir micrófono para poder hacer su comentario o su pregunta. Buenas noches, profesora Yolanda. Sempre me gusta de escuchá-la. Ojalá que possamos abrir o curso, não? Porque me sentia muito honrada de ser sua aluna. Eu sou brasileira, não? Vivo acá em Peru e tenho curso na área de gênero em Brasil, não? E sei que com você eu iba também acrescentar muitíssimo. Também eu trabalho nesta área como professora e questiono muito, não? Nós temos que rever muitas questões de Peru sendo um país laico, não? Que nós não podemos colocar essas questões de gênero, que o Estado veja isto e não ponga a religião, porque frena muito, não? Essas questões de gênero. Nós somos um país católico. Sei que você falou, não? De Belém, do Concílio de Belém, que habla sobre isto, não? Que houve, e sido em Brasil, mas eu vejo que há um atraso muito grande, porque a escola peruana sigue llena de estereótipos e de tecnologia de gênero, não? Porque você falou muito da tecnologia de gênero, que são os dispositivos amorosos que estão nos contos de hada, não? E as músicas, a burla que nós vimos recentemente. Eu trabalhei recente com meus alunos, não? A burla com a questão que houve no Oscar, onde la esposa de Will Smith. Sim, não? Em relação que a falta de respeito, a misoginia, não? O sexismo aí muito presente, porque o cabelo, professora, para nós outras, é um símbolo erotizado, não? O cabelo é feminino, tem um erotismo na mulher. E uma pessoa não se dá conta que quantas mulheres no mundo estão com enfermidades relacionadas, não? A uma luta por a saúde, não? O câncer, a alopecia que a senhorita, a atriz, não? Passa. Então, eu vejo que é pouco muito difícil, professora, nós outras venimos lutando, pero temos muita trava nesse tema, muito, porque sempre, não? É aquela coisa assim, nós outros que estudamos gênero e sexualidade, vamos cambiar os sexos de los niños, vamos fazer com que os niños se tornem pervertidos. Eu digo, não há a pior ideologia de gênero é manter esse sistema sexo-gênero que oprime, que humilha e que nos deixa sempre numa situação desfavorável. ¿No? Sí, bueno, muchas gracias por su reflexión. En realidad, sí, totalmente, nuestro país es un estado laico, un estado y una educación que respeta las creencias y la fe de cada persona, de cada docente incluso, pero queda muy claro que las y los docentes tenemos la misión de cumplir con la Ley General de Educación,
de desarrollar el máximo de capacidades en todas las personas, niños, niñas, sin distinción de sexo, sin distinción cultural, sin distinción de género, y esa es nuestra misión, ¿no? El Estado tiene que velar por ello. Y de hecho hay experiencias que se van desarrollando, ¿no? Incluso en escuelas o en consorcio de escuelas, como Fe y Alegría, ¿no? Que son bien interesantes, porque desde hace algún tiempo hay algunas iglesias que están cuestionando muchísimo. De hecho, el Papa ha tenido algunas expresiones bien interesantes, que vienen cuestionando sin lugar a dudas las situaciones de discriminación que vivimos las mujeres. Creo sin duda que tenemos una enorme posibilidad, las y los docentes tenemos un poder enorme para educar en igualdad. Y no por una decisión solamente personal, por una convicción personal, sino porque está en toda nuestra normativa y porque son los sentidos fundamentales de la educación. Desarrollar una educación democratizadora e igualitaria implica incorporar el enfoque de género en las diferentes dimensiones de la escuela, ¿no? Si hablamos de la escuela, en la cultura escolar, en el clima institucional, en la gestión institucional, en los procesos pedagógicos, en la vivencia cotidiana de niños y niñas. No es posible que podamos revertir las situaciones de desigualdad e injusticia en nuestro país en diferentes ámbitos si no incorporamos el enfoque de género. Entonces creo que en la medida en que las y los docentes tengamos esa claridad, lo podemos hacer sin lugar a dudas. O sea, yo he estado muchísimos años en la escuela pública y por supuesto que es totalmente posible. Habrá escuelas e instituciones y espacios en los que será más complejo y seguramente definitivamente nos tendremos que enfrentar a mayores problemas dependiendo de cuál sea nuestra comunidad docente, pero es totalmente posible y además es parte de nuestro rol, ¿no? Es nuestra misión. Exato. E também, não, professora, a questão também do capacitismo, não? Que também quita los chicos, que los niños y niñas que son portadores de determinadas condições especiais, ¿no? Escuela também, isso entra também en enfoque de género, ¿no? Claro, es una mirada interseccional, que es como se abordará. Muchas gracias, profesora. A ti, gracias. Gracias, muy amable. Ahora tenemos un comentario, pregunta de David Quilla en el chat. Yolanda, que dice, muchas gracias, muy oportuna la información. ¿Cómo se debería promover la diversidad afectivo-sexual en las aulas de nivel primaria? Es que nosotros, o sea, de lo que estamos hablando no es, lo que se va a promover es el respeto y la convivencia de la diversidad. Primero hay que visibilizarla, primero hay que romper con una cultura heteronormativa, ¿no? Que desde que los niños y las niñas son muy pequeñas solamente se habla de un determinado tipo de familia, por ejemplo, solamente formada por un hombre, una mujer e hijitos, ¿no? Cuando sabemos que nuestras familias son diversas, y de hecho en nuestras escuelas existen esas familias, aunque no necesariamente se visibilicen, pero es claro que hay familias donde hay dos mujeres, dos madres o dos padres, ¿no? Así como hay familias en donde hay solamente una adulta o un adulto cuidador. Entonces es muy importante visibilizar esa diversidad y que las personas y que el amor no tiene, no tiene por qué ser restringido solamente a la relación heterosexual, ¿no? Sino que hay relaciones de distinta índole, que puede haber amor entre dos mujeres, entre dos hombres, y que eso forma parte de la vida de los seres humanos desde que existimos los seres humanos, porque esa experiencia humana es justamente una experiencia que la podemos encontrar a lo largo de nuestra historia como humanidad, ¿no? Acá en el país o en el planeta. Lo vemos en nuestra cerámica y artesanía mochica y diversa en diferentes espacios y territorios, lo vemos en la historia, lo vemos en el deporte, lo vemos en la política, lo vemos en la filosofía, ¿no es cierto? Por ejemplo, la filosofía griega, pero a lo largo de la filosofía, en la literatura, en la poesía, en la música, porque forma parte de la humanidad. Y mal hacemos en dar y
promover en las personas un único modelo de familia o un único modelo de relación afectiva. Es muy importante poder comentar que no solamente existen las parejas heterosexuales, ¿no? Y acoger esas diversidades en el aula, ¿no? Así como tenemos que acoger las diversidades, por ejemplo, de la compañera que es brasilera, o de estudiantes que vienen de Venezuela, o de personas que vienen del área amazónica en nuestro país, o del área andina, o de docentes que pueden no ser heterosexuales, o de estudiantes que pueden no ser heterosexuales, ¿no? Y eso hay que poder mencionarlo, visibilizarlo, investigarlo, debatirlo con mucha naturalidad. Porque en ese sentido, las y los docentes tenemos un rol muy importante y tenemos que prepararnos. No podemos hablar de esos temas como con miedo, como con culpa, como que es una enfermedad o como penalizarlo, porque no es así. O sea, forma parte, nuevamente, lo repito, de nuestras vidas, ¿no? Todos nosotros y todas nosotras o tenemos familiares o amigos o vecinos o colegas, etcétera, además que no lo tienen por qué publicar, ¿no? Porque nadie está con un cartel acá que diga soy heterosexual o soy homosexual, pero conocemos personas con esas identidades, ¿no? Forman parte de la condición humana. Muchas gracias, Yolanda. ¿Alguien más que desea abrir el micrófono para dar su punto de vista, un comentario o una pregunta? De nada, David. Gracias a ti. ¿Están invitados a abrir sus micrófonos? Bien, parece que ha quedado claro. Gregoria. Sí, me ha gustado la ponencia de la licenciada Yolanda, el tema de que la discriminación, esta marginación aún es mayor cuando la mujer es no solamente mujer o pobre, sino también por ser rural, por ser indígena, por el tema del color, el idioma que habla, la forma como se viste. O sea, hay toda una serie de cosas aspectos que se tienen que trabajar, el tema de identidad, ¿no? La diversidad que somos, porque a veces se tiene la idea de que solamente soy una familia, pues que, por ejemplo, yo estoy trabajando, apoyando en un colegio de Lima, entonces todas son blanquitas, todas tienen una papá, mamá, una familia aparentemente bien, pero un año se trabajó el tema de identidad y todas decían que eran limeñas, 100% limeñas, pero se trabajó cuáles eran sus orígenes. Creo que el 90% de sus orígenes eran del interior, ¿no? Sus padres han sido migrantes en algún tiempo, por supuesto ellas han nacido aquí en Lima, pero tienen orígenes de la mayoría de provincias. Entonces, colocar eso en carteles, visibilizar, ha sido todo un trabajo bien fuerte para ellas, reconocer, ¿no? Que las costumbres, esto, lo otro, proviene, forma parte de su familia, y de hecho sus familias practican, viajan en vacaciones, se van a sus lugares de orígenes y les llevan, ¿no? Conocen, pero poco se habla de eso, o sea, como que esto se esconde. Y por otro lado, se trabaja el tema de género con los estudiantes, pero por otro lado también los papás, por quedar bien con el resto de los profesores, ¿no? ¿Qué van a decir? O mis compañeros. Todo está bien. O sea, en la casa todos trabajan, pero no falta alguna niña pequeña, dice, no, así no es. O sea, cuando trabajan juntos, ¿no? En mi casa el que manda es mi papá. Pero a una entrevista la mamá dice, no, nos colaboramos, trabajamos juntos, nos llevamos bien. Pero la niña dice otra cosa.
Entonces ahí también bastante que trabajar en todo lo que es por qué no ser francos? ¿Por qué no decir que tenemos estas dificultades, pero queremos trabajarlo, superarlo? Como toda familia, ¿no? Entonces ahí yo veo que existe esa idea de aparentar, quedar bien. Ujú. Sí, eso Muchas gracias, Gregoria. Has planteado un tema fundamental. Lo que decías al inicio, esto de negar nuestras identidades diversas en términos culturales, forma parte de la herencia colonial que Aníbal Quijano, nuestro querido Aníbal, que murió hace pocos años, un extraordinario científico social peruano que aportó la teoría de la colonialidad del poder, denominó la herencia colonial, ¿no? Y es precisamente tener vergüenza, renegar de nuestros propios orígenes en América Latina, porque todos tenemos de alguna forma, probablemente, o la gran mayoría, ancestros originarios, ¿no? Andinos o amazónicos. Y existe un profundo, un enorme racismo que se expresa en las instituciones del Estado. La escuela es un espacio que ha reproducido relaciones racistas y de discriminación profundas, ¿no? Solo hay que recordar lo que a nuestro gran César Vallejo en Paco Yunque, o los textos de nuestro querido José María Arguedas en Todas las Sangres, ¿no? El Demetrio, el indio, el hijo Demetrio, el indio que quiere ir a la escuela, ¿no? Y podríamos ir citando así muchos textos, mucha literatura o muchas investigaciones. Y entonces esta situación de racismo se entreteje fuertemente con sexismo, con el sistema patriarcal en el que vivimos, ¿no? También con una discriminación por edad, porque en nuestro país todavía hay una profunda mentalidad adultocéntrica en la que se piensa que somos las y los adultos, docentes, padres, madres, etcétera, quienes tenemos que gobernar sin preguntar, sin consultar, sin dialogar sobre lo que los niños, niñas y adolescentes tienen que hacer, tienen que pensar, tienen que decidir, ¿no? Entonces esta articulación, a esto llamamos un enfoque interseccional, es vital en nuestro país maravillosamente diverso, pero terriblemente racista, sexista, clasista, ¿no? Y vuelvo a repetir, en la escuela, que es un espacio de diversidad. O sea, la escuela es un espacio de diversidad, todas las escuelas. Es un espacio de reproducción de esas enormes discriminaciones, ¿no? Y totalmente de acuerdo, es sumamente importante visibilizar las distintas formas de discriminación que vivimos en nuestra familia, en la escuela, porque lo que no se visibiliza, lo que no se identifica como problema, es imposible de cambiar. Si no identificamos que también entre la comunidad docente, hombres y mujeres, hay un conjunto de situaciones de discriminación frente a las cuales a veces no nos damos cuenta, ¿no? El libro de Teresa Tobar, Sin querer queriendo, habla mucho de esto, ¿no? Cómo los docentes de matemática, sin que lo tengan claramente como intención, preguntan más a varones sobre problemas matemáticos. Las docentes de artes, de costura, de literatura, preguntan más a las niñas, porque tenemos en nuestras mentalidades, y vamos a ver cómo el sistema sexogénero opera, y por eso es tan fuerte estos estereotipos, está como en nuestras subjetividades muy profundas, y sin querer queriendo, esta frase famosa, preguntamos más a las niñas. Sin querer queriendo, cuando las maestras queremos ambientar un espacio, o en la propia universidad, cuando hay la celebración de alguna fecha o de algo, hay más mujeres arreglando, decorando, mirando los detalles, atendiendo a los demás, ¿no? Y no decimos nada porque nos parece natural, nos parece que así es, porque así hemos crecido en nuestra casa, en el barrio, sea cual fuere nuestro espacio, ¿no? Más o menos, hemos visto que siempre las mujeres han sido las cuidadoras de la vida, porque esos espacios, esos momentos de celebración, de integración, de acogida, de comunidad, son espacios de cuidado de la vida, que no se valoran mucho, que no se visibilizan, porque nadie piensa todo el trabajo. Ve un hombre que ve el plato servido en la mesa, no está pensando
ni valorando, ni agradeciendo suficientemente todo el trabajo que hay detrás de eso, ¿no? Pero bueno, sobre estas cosas que nos interesan tanto son las que trataremos en el curso. Yo les agradezco mucho sus preguntas, ¿no? Y sus comentarios. Gracias, Yolanda. Creo que las preguntas que vienen también ya de alguna forma lo has ido respondiendo, porque tiene que ver sobre la promoción del enfoque de género en la educación superior y también la promoción del enfoque de género en los padres y madres de familia, ¿no? No sé si Sí, quieres ir es ahondando más. algo muy corto, ¿no? En la educación superior es un enorme desafío, tanto en la gestión institucional, porque siguen ocupando cargos, altos cargos, hombres, básicamente, en general, en todas las universidades. O sea, si hiciéramos, y hay investigaciones de la Universidad Católica, algunas de la Ruiz de Montoya, hay mucha investigación de la Universidad Autónoma de México, por ejemplo, pero también hay mucha en la Universidad de Buenos Aires o de Sao Paulo, en el que se muestra claramente que las mujeres ocupan cargos de menor rango en general, o sea que hay muchos más hombres que están en cargos de poder en las universidades, quienes tienen obviamente mayor poder de decisión en las asambleas universitarias o en los consejos de gobierno de las universidades. Pero por otro lado, las mujeres accedemos más tarde a estudios de maestría o de doctorado, porque esperamos este tiempo de cuidado de los hijos, de atención a los niños pequeños, e iniciemos maestrías como hacia los 40, ¿no? Y lo que está pasando ahora también es que muchas mujeres retrasan muchísimo el ser madre, y no tienen, y todos los seres humanos, por favor, no tenemos que ser ni madres ni padres, esto forma parte de la decisión de hombres y de mujeres, no es un mandato, no es una ley, no es que todas las personas tengan que serlo, pero aquellas que quieren, lo retrasan mucho, ¿no? Porque sigue operando en la educación superior estos mandatos tan fuertes que somos las mujeres las que vamos a ir corriendo cuando el hijo se enferma, cuando tiene un problema en el colegio, etcétera, cuidar la vida, atenderlos, y luego atender a los padres mayores, a los suegros mayores, o a nuestros ancianos y personas mayores. Esto también funciona muy claramente en las mujeres del sector popular, pero sigue funcionando en nuestras vidas como docentes, como investigadoras en las universidades, supuestamente en personas que tenemos mayor acceso a la educación que hemos tenido, en el caso del Perú, el privilegio y mayores oportunidades, ¿no? Y nos hemos agarrado con uñas y dientes de esas oportunidades las mujeres. Y también por eso hay mucho menor investigación de mujeres. No porque las mujeres seamos menos inteligentes, no porque las mujeres no tengamos la posibilidad, sino porque hay mayor incentivo de investigación a aquellas personas y de publicar que terminaron una maestría y un doctorado. Y ya dije que los hombres, cuando terminan el pregrado, y si son padres o no, si son hijos de padres ancianos, por ejemplo, no se ponen como una prioridad o como un asunto a tomar en cuenta quién cuida a sus hijos o a sus hijas, o quién cuida a sus familiares ancianos. Esa es una tarea que asumimos las mujeres, ¿no? Que seguimos asumiendo las mujeres, y por lo tanto es tan importante que hayan políticas de género en las universidades, o sea, que sea deliberado esto de equilibrar cargos en paridad para hombres y mujeres, y por lo tanto de tener políticas de equidad, es decir, de igualar, porque las mujeres estamos en una condición de discriminación, políticas de incentivo, de acciones positivas, para que podamos publicar más, para que podamos investigar más, para que podamos asumir cargos de poder, ¿no? Es mucho más difícil que una mujer escale en cargos de poder en la universidad. Se siguen manejando un conjunto de estereotipos, que no sabemos tomar buenas decisiones, que no sabemos manejar bien los recursos económicos, que somos muy comprensivas, que nos demoramos más en investigar, que, en fin, muchos estereotipos. Entonces, sí, las universidades son espacios de muchísima discriminación de género. Bueno, y con las familias, es un trabajo que también nos corresponde y que hay que trabajarlo poco a poco. Tenemos que tener los argumentos más claros Los argumentos más claros es: todos los padres y todas las madres quieren a hijos e hijas
en la plenitud de su desarrollo, ¿verdad? Y no es posible que desarrollemos a niñas en la plenitud de su desarrollo, pero también a niños, si les restringimos el desarrollo de ciertas capacidades por ser varones o por ser niñas. Ahora en la pandemia, Tonucci lo decía, por ejemplo, al inicio de la pandemia, que hemos tenido escuelas cerradas en el planeta, ¿no? Sobre todo en el Perú, pero en todo el mundo, o en casi todo el mundo. Muy pocos dejaron sus escuelas abiertas. Suecia nunca cerró, pero la gran mayoría de países sí. Y Tonucci decía, ¿no? Ahora nos daremos cuenta que niños y niñas tienen que aprender a freírse un huevo, tienen que aprender que es tan importante coser una media rota porque hace frío, o poner un botón en su blusa, en su polo, cómo ir a la escuela, o sea, reconocer que hay un conjunto de capacidades que los niños no han desarrollado, que no se ha visibilizado como conocimiento. ¿Qué hacen las mujeres que no tienen un trabajo productivo, o sea, fuera de su hogar? Ah, no, solamente están en la casa, no hacen nada, ellas no trabajan. ¿Cómo que no trabajan? Con la pandemia no nos hemos dado cuenta que no hay descanso, que estamos con la computadora acá y con la otra mano en el cucharón en la olla, los que tienen guagua cargando la guagua, o con el gancho de ropa colgando la ropa, o corriendo como hace un momento yo tuve que hacer, pero felizmente alguien me ayudó a abrir la puerta porque llega un delivery de alguna cosa que necesitamos para la vida, ¿no? Entonces, tenemos muchos elementos para poder trabajar con las familias, y de igual manera con las niñas. Van a poder desarrollar sus capacidades, van a poder tomar decisiones de su vida afectiva, laboral, profesional, si no se empoderan, si no desarrollan capacidades para competir, para tomar decisiones, para deliberar, para cuestionar, para explicar que no están de acuerdo con algo, si no desarrollan conciencia de derechos, para que reconozcan cuándo están siendo maltratadas, porque el maltrato no siempre es un golpe, el maltrato es una burla, es una discriminación, es una subvaloración, es una mirada violenta, ¿no? Si las mujeres no estamos preparadas para enfrentar eso, y desde la cultura misógina que tenemos, nos callamos, nos da miedo, nos da pavor frente a una situación de violencia, y no se nos ha preparado para saber que ese es un derecho que se está vulnerando y que tenemos que responder, porque somos personas igualmente dignas que los hombres, no vamos a ser personas plenas. Y todo padre y toda madre quiere a hijos hombres y a mujeres y a hijas mujeres en la plenitud de sus capacidades. Y para eso es importante el enfoque de género, tan importante como el enfoque intercultural. Sí, gracias. Gracias, Yolanda. Y bien, tú ya has comentado ciertas características que también nuestros participantes han estado comentando, ¿no? Sobre el tema del trabajo en casa, ¿no? Sobre la normalización de que la mujer que cuando se queda en casa no es un trabajo, por no ser un trabajo remunerativo no es importante, ¿no? Además, también otro comentario es sobre los estudios que confirman que muchas mujeres casadas tienen trastornos emocionales, depresión, ansiedad, salud y género. O sea, que tiene que ver con el tema de salud y género, ¿no? Esos han sido los comentarios de nuestros participantes. Yo creo que ya el tiempo nos ha ganado, ya de aquí nos vemos en el curso, ¿no? Ya nos vemos en el curso. Si me permites un momento, voy a compartir también para fortalecer la invitación al curso que vas a dictar con nosotros, que se titula Enfoque de Género en la Educación. No quedan todos invitados a poder revisar. Ahora les voy a dejar el link sobre la información detallada del curso, que inicia el 20 de abril y termina el 31 de mayo. Es una certificación de 24 horas. Las clases son virtuales vía Zoom todos los miércoles a las 7 de la noche, y el cierre de inscripciones es el 18 de abril. Así es que no se lo pierdan. Vamos a estar inscribiendo a todas las personas interesadas a través del correo, ¿no? De formación continua, formacion.continua@warn.pe, y o por el celular que tenemos, el WhatsApp, que es el número 936-807-757. Bueno, y una vez más, muchas gracias, Yolanda. Gracias por tu tiempo y por esta
por esta sesión interesante y también agradezco mucho a las personas que se han dado este tiempo para poder reunirnos y hablar sobre el enfoque de género en la educación.